Mi marido me envió un mensaje desde Marbella. Acabo de casarme con tu hermana. Por cierto, eres patética. Respondí, ok. Luego bloqueé sus tarjetas y cambié las cerraduras de casa. A la mañana siguiente, la policía estaba en mi puerta. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudades nos acompañan. Por favor, sentíos libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permitidme que os sumerja en esta historia. Era un martes. Me resulta extraño ahora, como siempre vuelvo a ese simple hecho, como si el día de la semana pudiera contener de alguna manera la magnitud de lo que ocurrió. Pero era un martes de octubre, de esos en los que un frescor se instala en cuanto se pone el sol, recordándonos que el invierno está en camino. Yo estaba acurrucada en el sofá con una suave manta de chenilla sobre el regazo, viendo a un presentador de un programa nocturno hacer chistes sobre política. La casa estaba en silencio. No era un silencio de vacío, era un silencio de rutina. La calma cómoda construida a lo largo de 15 años de una vida compartida con mi marido, Gonzalo. Era el zumbido del frigorífico, el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el ruido de fondo de una vida que yo pensaba que era estable, predecible, una vida que creía que era mía. Gonzalo estaba fuera, en su conferencia anual de ventas en Marbella. Era gerente regional de una empresa de piezas industriales, rodamientos, creo, algo profundamente aburrido que pagaba las facturas. Yo nunca le acompañaba en esos viajes. Siempre decía que era un rollo, solo seminarios interminables, sofocantes salas de conferencias de hotel y cenas forzadas con colegas. A mí nunca me importó. Me daba unos días de paz, unas pequeñas vacaciones de mi propia vida. Tenía toda la cama para mí. Veía los programas que él odiaba y comía cereales para cenar si me apetecía. Era nuestra rutina, una rutina cómoda y predecible. Esa tarde le envié una foto de las hojas de otoño de nuestro jardín, una explosión de rojo y dorado. Espero que los seminarios no estén siendo muy aburridos, escribí. Nunca respondió. No le di mucha importancia. Probablemente estaría en una reunión o en esa cena con chuletón de la que siempre hablaba. Mi móvil, boca abajo en la mesita auxiliar, vibró contra la madera. El sonido fue agudo en la silenciosa habitación. Pensé que sería él por fin enviando un mensaje de buenas noches. Lo cogí y sonreí, esperando un simple «Buenas noches, cariño». Eran las 2:47 de la madrugada. Su nombre estaba en la pantalla, pero lo que apareció debajo no era un texto, era una fotografía. La calidad era mala. Bañado por el brillo chillón de un letrero de neón de un bar de karaoke, junto al registro civil. Allí estaba Gonzalo, con los brazos posesivamente alrededor de una mujer con un vestido blanco, corto y ajustado, de satén y encaje, que parecía sacado de una tienda de saldos. Ella sostenía un trozo de papel, un certificado de matrimonio, y lucía una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. Gonzalo también sonreía, una sonrisa presuntuosa y triunfante que no había visto en su rostro desde su último gran ascenso. La mujer era mi hermana pequeña, Carolina. Creo que dejé de respirar. Recuerdo mirar su rostro, la misma nariz, los mismos ojos que yo tenía. Le enseñé a ponerse rímel para su primer baile de fin de curso. Le di la mano cuando se hizo los agujeros de las orejas. Le di la entrada para su primer coche. Mi hermana. Luego mis ojos recorrieron las palabras debajo de la foto. 5 frases. 5 frases que fueron como piedras lanzadas, una a una, contra la ventana de mi vida. Acabo de casarme con Carolina. Llevamos acostándonos 8 meses. Tu vida aburrida y predecible lo hizo todo muy fácil. Disfruta de tu pequeño y triste mundo. Las palabras no tenían sentido. Mi cerebro intentó rechazarlas, categorizarlas como una broma de mal gusto, una jugarreta. 8 meses. Mi mente retrocedió en un repaso frenético del último año. Las llamadas susurradas que él atendía en la otra habitación y que, según él, eran sobre un cliente difícil. Las repentinas horas extra en el trabajo. La forma en que Carolina había estado tan distante últimamente, tan evasiva. Estaba todo ahí, una constelación de señales de alarma que había sido demasiado ciega, demasiado confiada para ver. El aire se espesó, mis oídos empezaron a zumbar, un sonido bajo y persistente. La voz del presentador de televisión se convirtió en un murmullo distorsionado y sin sentido. No grité, no tiré el móvil. Una extraña calma glacial se extendió por mis venas, congelando el pánico y el dolor antes de que pudieran empezar. Fue como si la parte emocional de mi cerebro se hubiera apagado y otra parte más antigua, más reptiliana, hubiera tomado el control. La parte construida para la supervivencia. Dejé el móvil y miré alrededor del salón, nuestro salón, las fotos en la repisa de la chimenea. Nosotros el día de nuestra boda, nosotros en un viaje a las Canarias,
nosotros con mis padres en Navidad. Todo una mentira. Un museo cuidadosamente curado de una vida que no era real. Él esperaba un colapso. Él y Carolina probablemente estaban acurrucados en una cutre habitación de hotel esperando mi llamada histérica y llorosa. Querían oírme romperme. Querían el drama, la satisfacción de mi dolor. Cogí el móvil de nuevo. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Pensé en todas las cosas que podría decir, en toda la rabia y la traición que podría verter en un mensaje. Pero, ¿para qué? ¿Para qué darles esa satisfacción? No merecían mis palabras, no merecían mi ira. Escribí una sola palabra, 2 letras que parecían más frías y duras que el acero. Ok. Pulsé enviar. Y en ese momento Beatriz Sanz, la esposa aburrida y predecible, murió. Nació otra persona. En el instante en que pulsé enviar, algo cambió. El mundo, que había estado borroso y distante, se volvió nítido. El dolor y el shock seguían ahí, por supuesto, pero los metí en una caja pequeña y apretada y la empujé a un rincón de mi mente. Habría tiempo para eso más tarde. Ahora era tiempo de actuar. Fui a mi pequeño despacho en casa, el centro de mando de nuestras vidas. Aunque Gonzalo nunca lo vio así, él lo veía como el lugar donde yo hacía mis proyectitos y pagaba las facturas. No tenía ni idea de que era donde residía el verdadero poder. Años antes, después de que se olvidara de pagar el IBI y casi perdiéramos la casa, yo me hice cargo de todo. Él había invertido parte de nuestros ahorros en la startup de un amigo que era un éxito garantizado y que fracasó. Después de eso se lo dejé bien claro. Yo me encargo del dinero. De todo. Me lo entregó con un encogimiento de hombros de alivio, feliz de librarse de la carga. Él pensaba que era una tarea. Yo sabía que era control. Mis dedos estaban firmes mientras tocaba la barra espaciadora de mi ordenador, despertándolo. La pantalla proyectaba un brillo azul en mi rostro en la habitación oscura. Empecé una lista de verificación mental, metódica y precisa. Primero, los plásticos. Gonzalo tenía la cartera llena de tarjetas de crédito, pero todas eran extensiones de mis propias cuentas. Entré en el portal de American Express. La contraseña, una secuencia de caracteres de mi novela favorita, algo que él nunca adivinaría. Allí estaba, usuarios autorizados. Su nombre y su foto me sonreían. Hice clic en el pequeño botón de eliminar. Apareció un cuadro de diálogo. Esta acción es inmediata y no se puede deshacer. ¿Estás segura? Una sonrisa sombría asomó a mis labios. Sí, hice clic. Hice lo mismo con la Visa y hasta con la tarjeta de El Corte Inglés, que solo usábamos para las compras de Navidad. En menos de 5 minutos, el poder adquisitivo de Gonzalo se había reducido al efectivo que tuviera en el bolsillo. A continuación, el banco. Nuestra cuenta principal estaba en el Banco Santander, una cuenta que yo había abierto a mi nombre mucho antes de casarnos. Su nómina se ingresaba directamente allí y tenía una tarjeta de débito asociada. No lo eliminé de la cuenta, eso requeriría papeleo. Pero hice algo mejor. Inicié sesión. La contraseña era el apellido de soltera de mi abuela. Navegué hasta la página de transferencias de fondos. Seleccioné la cuenta corriente. Como destino, elegí mi cuenta de ahorro de alto rendimiento en un banco online completamente diferente. Una cuenta de cuya existencia él no sabía nada, donde guardaba mi fondo para imprevistos. Introduje el importe, dejando exactamente 158,20 € en la cuenta corriente, suficiente para cubrir la factura del gas, que se domiciliaba al día siguiente, pero no lo suficiente para un billete de avión o una habitación de hotel de lujo. Transferencia completada. El móvil era lo siguiente. Nuestro plan familiar, a mi nombre por supuesto. Entré en la web de la operadora. Podría haber cancelado su línea sin más, pero eso parecía demasiado limpio. En cambio, encontré la opción de denunciar su móvil como robado. Unos pocos clics y su servicio fue suspendido. Sin llamadas, sin datos. Estaba en una isla, y yo acababa de levantar los puentes. A las 3:15 de la mañana, había terminado la demolición digital. Me recliné en la silla, el silencio de la casa presionándome. La caja de dolor en el rincón de mi mente traqueteaba, pero la ignoré. Quedaba una cosa más por hacer, la más importante. Necesitaba asegurar el perímetro. Cogí el móvil y busqué cerrajero 24 horas. El primer resultado fue cerrajero urgente 24 horas. Marqué. Una voz soñolienta respondió. Cerrajero urgente 24 horas. Habla Miguel. Hola, Miguel dije, mi voz tan tranquila como un lago helado. Me llamo Beatriz Sanz. Tengo una emergencia y necesito que cambien todas las cerraduras exteriores de mi casa inmediatamente.
Hubo una larga pausa. Señora, son más de las 3 de la mañana. ¿Hay alguna amenaza? ¿Debo llamar a la policía? No es necesario, policía. Gracias, dije. La amenaza ha sido neutralizada, pero necesito asegurar mi casa. Puerta principal, puerta trasera y la puerta lateral del garaje. Eso es una llamada de emergencia con tarifa especial, señora. Serán 300 euros. Lo entiendo, dije. Tendré 400 euros en efectivo, esperándole si puede estar en mi dirección en los próximos 30 minutos. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Ya me estoy poniendo las botas, dijo. Envíeme la dirección por mensaje. Mientras esperaba, realicé una última tarea catártica. Recorrí la casa como una tormenta silenciosa, reuniendo sus pertenencias, su ropa del armario, sus zapatos del zapatero, la apestosa bolsa de gimnasio del lavadero. Encontré sus palos de golf en el garaje y su colección de figuras de Star Wars impecables y sin abrir en el desván. Lo apilé todo en el recibidor, un monumento a un hombre que ya no vivía allí. Fue extrañamente satisfactorio. Esos objetos, antes tan familiares, ahora parecían basura dejada por un extraño. Exactamente a las 4 de la mañana, una furgoneta blanca se detuvo silenciosamente en la entrada. Miguel era un hombre grande, corpulento, con ojos cansados y amables. Vio la montaña de ropa y enseres de hombre apilada junto a la puerta, miró mi rostro tranquilo y decidido, y su expresión se suavizó con comprensión. No hizo ni una sola pregunta. «Muéstreme las cerraduras, señora», fue todo lo que dijo. El sonido de su taladro eléctrico fue una declaración de independencia. «C, clic, un nuevo cerrojo. C, clic, un nuevo bombín». A las 5 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a pasar del negro a un morado magullado, mi casa era una fortaleza. Le entregué a Miguel los 400 euros y una propina de 50. «Gracias», dije. «No sabe cuánto». Él solo asintió. «Cuídese, señora». Cerré mi nueva y sólida puerta principal, y el sonido final y satisfactorio del cerrojo, deslizándose en su lugar, resonó por el pasillo. Mi casa era mía otra vez. Subí, me desvestí, me metí en el espacio fresco y vacío de mi lado de la cama y caí en un sueño profundo y sin sueños. Me despertó bruscamente un sonido que pasa por alto los oídos y va directo a la glándula suprarrenal, golpes fuertes y rítmicos en la puerta principal. No un toque social, una citación. Mis ojos se abrieron de golpe. El reloj de la mesilla marcaba las 8:15. La luz del sol se filtraba por las persianas. Por un segundo desorientado pensé que lo había soñado todo. El mensaje, el cerrajero, la furia fría. Luego sentí el vasto vacío en la cama a mi lado, y todo volvió de golpe. Los golpes llegaron de nuevo, más fuertes. Esta vez salí de la cama, mi corazón un tambor constante contra mis costillas. No tenía miedo. El miedo había sido quemado de mí alrededor de las 3 de la mañana. Lo que sentía era un sombrío sentido de inevitabilidad. Me puse mi bata de seda, me até bien el cinturón y bajé las escaleras. Por la mirilla vi los uniformes, 2 de ellos. Su coche patrulla estaba aparcado junto a la acera. Claro, este era su siguiente paso. Hacerse la víctima, llamar a las autoridades. Respiré hondo para calmarme, giré el pesado y desconocido cerrojo y abrí la puerta. «Buenos días, agentes», dije. Mi voz era clara y firme. El mayor tenía un bigote poblado y los ojos cansados de un hombre que había visto demasiadas disputas domésticas acabar mal. «¿Es usted Beatriz Sanz?» «Lo soy». «Recibimos una llamada de su marido, Gonzalo Robles», dijo, consultando una pequeña libreta. «Afirma que usted le ha impedido ilegalmente la entrada a su residencia. También hace algunas alegaciones sobre robo de propiedad y acceso a su salario». La pura y descarada audacia era para quedarse sin aliento. Mantuve mi rostro como una máscara perfecta de educada preocupación. «¿Mi marido, Gonzalo?», pregunté, como si estuviera confundida. «¿Está aquí? Me gustaría hablar con él». «Está de camino al aeropuerto, señora. Tuvo que llamar desde un teléfono fijo». Dijo que su móvil no funcionaba por alguna razón. El agente me miró. Un atisbo de sospecha en sus ojos. «Parece bastante alterado. Quiere que nos aseguremos de que pueda entrar en casa. Dice que su llave no funciona». «Ah, su llave no va a funcionar», dije. Asintiendo. Hice cambiar las cerraduras por razones de seguridad. Dejé que eso flotara en el aire por un momento antes de continuar. «Agentes, parece que hay un malentendido fundamental aquí. En primer lugar, esta no es su residencia, es mía. Soy la única titular en la escritura. La casa fue comprada con fondos de una herencia de mi abuela 2 años completos antes de que me casara con el señor Robles». El policía más joven se movió, mirándome a mí y luego a su compañero. Claramente pensaba que esto era solo otro caso confuso de «él dijo», «ella dijo».
Y en segundo lugar dije, cogiendo mi móvil de la consola del pasillo donde lo había dejado, aunque aprecio su preocupación, el señor Robles ya no es mi marido. El agente mayor frunció el ceño. Señora, con todo el respeto, eso es algo que debe decidir un tribunal. No puede simplemente declarar un matrimonio terminado. Normalmente tendría razones en ti. Pero Gonzalo tiene una tendencia a precipitar las cosas, ¿sabe? Se casó con otra persona ayer. Giré la pantalla del móvil hacia ellos. Tenía la foto y el mensaje de texto listos. Los observé inclinarse para leer. Vi el momento exacto en que la historia cobró sentido para ellos. Los ojos del policía más joven se abrieron de par en par y apartó la vista rápidamente, luchando por contener una sonrisa. El policía mayor, sin embargo, se quedó mirando la pantalla. Leyó el texto 2 veces. Miró los rostros sonrientes de Gonzalo y mi hermana. Luego levantó la vista y me miró. Me miró de verdad por primera vez. La sospecha había desaparecido, reemplazada por una especie de respeto cansado y asombrado. Soltó un silbido bajo. Esa es su hermana. Sí, terminé por él. Negó con la cabeza, volviendo a mirar el móvil. Bueno, ¿qué demonios? Como por arte de magia, su radio crepitó. Unidad 7. ¿Cuál es la situación en la residencia Robles? El denunciante está en la línea de nuevo, preguntando por qué no hemos derribado la puerta todavía. El agente mayor no apartó los ojos de mí mientras levantaba la radio. Central, espere. Me miró. Señora, sus pertenencias están empaquetadas y listas para irse, dije, apiladas en la entrada. No he tocado nada que no fuera exclusivamente suyo. Asintió, luego encendió la radio. Central, informe al denunciante que esto es un asunto civil y no vamos a forzar la entrada. La residencia es propiedad exclusiva de la señora Sanz. Hizo una pausa, y pude ver la sombra de una sonrisa bajo su bigote. Puede informarle también de que Lastra. Sanz ha presentado pruebas de que cometió el delito de bigamia en la provincia de Málaga hace aproximadamente 6 horas. Podemos tener un inspector esperándole en el aeropuerto si quiere presentar una queja formal. La respuesta de la radio no fue del operador. Fue un grito crudo y sin filtrar de pura rabia. Era Gonzalo, claramente en el altavoz de la centralita. Gritaba mi nombre. Gritaba sobre sus derechos, sobre su abogado, sobre su dinero. Era el sonido de un hombre cuyo mundo perfectamente construido acababa de ser aniquilado. El policía más joven se mordió el labio, sus hombros temblando de risa silenciosa. El mayor tranquilamente encendió la radio de nuevo. Señor, necesita calmarse y contactar con un abogado. Abandonamos el lugar. Se volvió hacia mí. Tengo la sensación de que tendrá noticias de su abogado, señora. Cuento con ello, dije. Ya he contratado a la mía. Me desearon un buen día y volvieron a su coche. Cerré la puerta, deslicé el pesado cerrojo en su lugar y apoyé la frente en la madera fría. El primer asalto había terminado, y yo había ganado. Pasé el resto de la mañana al teléfono con Margarita, la abogada de divorcios. Su voz era como grava y seda, una combinación de dureza y suavidad inmensamente reconfortante. Le expliqué la situación, desde el mensaje de las 2:47 de la mañana hasta la visita de la policía. Cuando le conté lo de la bigamia, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Beatriz dijo finalmente, y pude oír la sonrisa en su voz. Algunos clientes me traen un lío. Tú me has traído un regalo caído del cielo. Me dijo que no interactuara, que no hablara con él ni con mi hermana, y que documentara todo. La adrenalina de la mañana había desaparecido, dejándome hueca y temblorosa. Me preparé un té y me senté a la mesa de la cocina, mirando al jardín. Las hermosas hojas rojas y doradas sobre las que le había enviado un mensaje el día anterior parecían burlarse de mí. Sentí una oleada de dolor tan profunda que casi me dobló por la mitad. Esta era mi vida, mi familia, mi hermana. ¿Cómo había pasado esto? Estaba tan perdida en mis pensamientos que no oí el coche hasta que estuvo en la entrada. Levanté la vista y se me heló la sangre. Era el sensato Opel Corsa beige de mi madre. Y entonces se abrieron las puertas. 1, 2, 3, 4. Gonzalo salió del lado del copiloto, su rostro hinchado y rojo de ira. Carolina salió de detrás, pequeña y pálida, apretando su Rebeca a su alrededor como si tuviera frío. Mi otra hermana, Juana, salió detrás de Carolina, con los brazos cruzados y una familiar mirada de desaprobación en su rostro. Y finalmente mi madre, Leonor, salió del asiento del conductor con el bolso en la mano como un arma. No era una visita, era un ataque planeado y coordinado, una intervención en la que yo era la persona a la que había que intervenir. Marcharon hacia la puerta principal, un frente unido de traición e ilusión. Sonó el timbre, un sonido estridente y exigente. No me moví. Sonó de nuevo, y luego comenzaron los golpes.
Beatriz, sé que estás ahí dentro. Abre esta puerta inmediatamente. Era la voz de mi madre, la que todavía podía hacerme sentir como una niña desobediente. Fui a la puerta y puse la cadena de seguridad antes de abrirla unos centímetros. Los 4 estaban allí. Un retrato de justicia equivocada. ¿Qué queréis?, pregunté. Gonzalo intentó empujar la puerta, pero la cadena aguantó. ¿Qué quiero? Quiero entrar en mi casa. Quiero mis tarjetas reactivadas. ¿Qué demonios te pasa? No me pasa nada, Gonzalo dije, mi voz peligrosamente tranquila. Miré por encima de su hombro a las 3 mujeres que se suponía que eran mi familia. Mamá, Juana, ¿qué hacéis aquí? Estamos aquí para hacerte entrar en razón, dijo mi madre, su voz afilada. Estás montando una escena. Estás avergonzando a la familia. Sea cual sea vuestra discusión, Gonzalo, y tú tenéis que resolverla como adultos. Ahora quita esta cadena y deja entrar a tu marido y a tu hermana. La crueldad casual de sus palabras, tu marido y tu hermana, fue como un golpe físico. Sentí el último vestigio de esperanza, esa pequeña parte tonta de mí que pensaba que mi madre se pondría de mi lado, marchitarse y morir. Él no es mi marido, dije, entre dientes, y ella no es mi hermana. ¿Ya no? Juana resopló. Ahí va Santa Beatriz, la mártir. Siempre ha sido tan dramática. Probablemente tú le empujaste a esto con tus constantes quejas y tus hojas de cálculo para todo. Debió de ser asfixiante. Era Juana, siempre envidiosa, siempre lista con una observación cortante disfrazada de honestidad brutal. La ignoré. Miré a Gonzalo. Tienes 1 hora para retirar tus pertenencias de mi propiedad. Están en la entrada. Después de eso, haré que se las lleven a un punto limpio. Luego miré a Carolina. Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No me miraba a los ojos. Espero que seas feliz, le dije. Las palabras con sabor a ceniza en mi boca. Espero que haya valido la pena. Beatriz, ya basta, interrumpió mi madre. No, dije, mi voz elevándose por primera vez. No basta. ¿Queréis hablar de vergüenza? Esto es una vergüenza. Estar en mi porche defendiendo a un traidor y a un bígamo. Deberíais avergonzaros todos de vosotros mismos. Fijé mi mirada en Gonzalo y Carolina. He tenido una mañana muy productiva hablando con mi nueva abogada Margarita. Le interesó mucho saber que vosotros 2 trabajáis para la misma empresa matriz. Dijo que los departamentos de recursos humanos se toman muy en serio las violaciones de sus políticas de relaciones y ética, especialmente cuando involucran un escándalo público. Un solo correo electrónico con una foto adjunta es todo lo que se necesita. Pensad en eso mientras cargáis vuestras cajas. El efecto fue instantáneo. Gonzalo se puso pálido. Carolina soltó un sollozo ahogado. Incluso mi madre y Juana parecieron momentáneamente aturdidas. Les había dado donde les dolía, en sus carreras, en su imagen pública. Sin más palabras, cerré la pesada puerta de un portazo. Me apoyé en ella, mi cuerpo temblando, mientras los sonidos ahogados de discusión y llanto se filtraban a través de la madera. Les oí cargar torpemente sus cosas en el maletero del Corsa, dándose cuenta rápidamente de que no cabría todo. Oí las llamadas frenéticas y humillantes mientras intentaban alquilar una furgoneta, sus tarjetas de crédito siendo rechazadas, una por una. Finalmente, oí la voz cansada y derrotada de mi madre dando su propio número de tarjeta de crédito por teléfono. Cuando el sonido del motor del Corsa finalmente se desvaneció por la calle, el silencio que regresó fue diferente. Ya no estaba vacío. Era mío. Había defendido mi fortaleza, pero estaba total y completamente sola. Los días que siguieron fueron una neblina gris. La casa, mi fortaleza, empezó a parecer una prisión. El silencio por el que había luchado ahora se sentía opresivo, amplificando los ecos de mi antigua vida. Encontraba un calcetín perdido de Gonzalo debajo del sofá y el dolor me golpeaba con una fuerza física, dejándome sin aliento. Veía una marca de cereales en el supermercado que a Carolina le encantaba y tenía que abandonar mi carrito y huir al coche. La caja de dolor en mi mente se había abierto y me estaba ahogando. Dejé de contestar al teléfono. Dejé que el correo se acumulara en la consola del pasillo sin abrir. Subsistía a base de café y tostadas. El esfuerzo de cocinar una comida de verdad parecía monumental. Me sentaba en el sofá durante horas con la tele puesta pero sin sonido, solo viendo las imágenes parpadear en la pantalla. Estaba en shock, moviéndome por el mundo como un fantasma en mi propia casa. Mi amiga Carla dejaba mensajes de voz preocupados. Beatriz, cariño, llámame. Estoy preocupada por ti. Por favor, solo dime que estás bien. No podía obligarme a llamarla. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarlo? Y entonces, mientras yo estaba a la deriva en mi infierno particular, lanzaron su ataque público. Empezó.
como la mayoría de las traiciones modernas, en Facebook. Carolina publicó primero. Fue un largo y divagante discurso, lleno de clichés terapéuticos como mi verdad y autenticidad. Escribió sobre sentirse invisible en nuestra familia, siempre a mi sombra. Pintó un retrato de Gonzalo como su improbable alma gemela, un hombre que también había sido asfixiado e incomprendido. Concluyó con un párrafo de tono lloroso sobre cómo esperaba que algún día su hermana mayor, controladora e implacable, encontrara en su corazón la capacidad de alegrarse por ellos. Fue una obra maestra de victimización pasivo-agresiva. La publicación de Gonzalo siguió unas horas después. Eligió una foto en blanco y negro de sí mismo, mirando pensativamente por una ventana, como una especie de poeta torturado. Escribió sobre la desesperación silenciosa de su matrimonio conmigo, una vida de interminables hojas de cálculo y vacíos emocionales. Afirmó haber sido abusado financieramente, con cada céntimo suyo escrutado, y que finalmente había encontrado el coraje para liberarse y elegir la alegría. Mi madre y Juana fueron sus fieles soldadas. Compartieron ambas publicaciones con leyendas efusivas. Tan orgullosa de mi valiente hija por seguir su corazón, escribió mi madre. Esto es el verdadero coraje, comentó Juana en la publicación de Gonzalo. La narrativa se extendió como un virus. Amigos con los que no hablaba desde hacía años empezaron a enviarme mensajes llenos de lástima. Beatriz, no tenía ni idea de que las cosas estuvieran tan mal para vosotros. Una tía comentó en la publicación compartida de mi madre. La familia lo es todo. Espero que todos podáis sanar. Me estaban juzgando, condenando y sentenciando públicamente en el tribunal de las redes sociales. Y yo estaba demasiado paralizada por el dolor para siquiera montar una defensa. Fue entonces cuando llamó Raúl. Raúl, mi viejo amigo de la universidad, el genio silencioso que trabajaba en ciberseguridad, no envió un mensaje primero, simplemente llamó, y cuando vi su nombre, algo me hizo contestar. Beatriz dijo, su voz tranquila y directa. He visto el circo en Facebook. ¿Estás bien? No susurré. La primera palabra honesta que le había dicho a alguien en días. Bien dijo, lo que me sorprendió. Eso significa que estás cuerda. Ahora escúchame. No interactúes con ellos online. No publiques ni una sola palabra. Pero no vamos a dejarlo así. Esto es difamación. Y vamos a combatirla con hechos. ¿Cómo, Raúl? Mi voz se quebró. Es un montón de mentiras. Es su palabra contra la mía. No, no lo es, dijo firmemente. Es su palabra contra la suya. Esa gente es arrogante. Creen que son más listos que nadie. Eso los vuelve descuidados. Solían usar Facebook Messenger para hablar, ¿verdad? El recuerdo emergió a través de la niebla. Sí, lo usaban constantemente, pensando que era su canal privado. Todo el tiempo dije, es todo lo que necesito saber, dijo Raúl. Te voy a enviar un correo. Sigue las instrucciones. Exactamente. No hagas preguntas. Solo hazlo. Una hora después, apareció un correo con el asunto, tu archivo. Contenía un enlace y un conjunto simple de instrucciones para descargar mis propios datos de Facebook, incluido un historial completo de mis mensajes. Seguí sus pasos y unos minutos después llegó otro correo con un gran archivo zip adjunto. Lo abrí. Era un archivo de búsqueda de todo mi historial de Facebook. Siguiendo las siguientes instrucciones de Raúl, abrí la carpeta de mensajes y allí estaba. Todo. Años de conversaciones. Busqué Carolina. Durante las siguientes 3 horas, me senté allí y leí. Fue como caminar voluntariamente por mi propia película de terror personal. Vi su aventura desarrollarse en tiempo real. El coqueteo inicial, el primer almuerzo secreto, las mentiras que inventaron para cubrir sus huellas. La forma en que se burlaban de mí. Se burlaron del regalo de cumpleaños que le había elegido meticulosamente. Se rieron de una vez que me tropecé en la acera. Me llamaban la directora de la prisión. Y entonces encontré la prueba irrefutable. El mensaje de Carolina que exponía toda la podrida conspiración. Es tan ingenuo. Llevo meses sacando dinero de su cuenta conjunta. Solo le digo que es para la compra o cosas de la casa. Ya tengo casi suficiente para nuestra boda de ensueño. No puedo esperar a ver la cara de estúpida de Beatriz cuando se dé cuenta de que le he timado en todo. La cuenta conjunta, la cuenta de la casa que se financiaba enteramente con mi salario y mi herencia. Sentí una oleada de furia incandescente que quemó la niebla del dolor. Inmediatamente entré en la web de mi banco y descargué los extractos de los últimos 18 meses de esa cuenta. Los revisé línea por línea con un rotulador, marcando cada retirada de efectivo, cada compra cuestionable. El total superaba los 10.000 euros. No escribí una refutación. No intenté contar mi versión de la historia. Dejé que ellos la contaran por mí.
Hice capturas de pantalla, docenas de ellas, los mensajes más incriminatorios, los extractos bancarios subrayados. Creé un nuevo álbum de fotos en mi página de Facebook y lo titulé La Verdad. Subí cada captura de pantalla, una tras otra, y luego publiqué el álbum públicamente. Mi único comentario fue una cita de uno de sus propios mensajes. No puedo esperar a ver la cara de estúpida de Beatriz cuando se dé cuenta de que le he timado en todo. Apagué el ordenador, fui a la cocina y me serví mi primera copa de vino en una semana. Mi móvil empezó a vibrar en la encimera y no paró durante el resto de la noche. La guerra había terminado. Cuando un animal acorralado está a punto de rendirse, a menudo tiene un último estallido violento de energía frenética. Es una lucha final desesperada por la supervivencia. Esa es la mejor manera de describir lo que Gonzalo y Carolina hicieron a continuación. Sus imágenes cuidadosamente construidas de almas gemelas trágicas habían sido destrozadas por sus propias palabras, y la humillación los lanzó a una espiral de actos de represalia cada vez más extraños y patéticos. El primer paso fue un intento de desestabilizar mi carrera. Gonzalo, sabiendo que no podía intimidarme, convenció a su padre para que hiciera el trabajo sucio. Su padre, un hombre que siempre se presentó como un pilar de la comunidad, llamó a mi jefe el señor Herrero. Me enteré más tarde porque el señor Herrero me llamó a su despacho al día siguiente. Cerró la puerta, se sentó detrás de su gran escritorio de roble y me miró por encima de las gafas. Se me encogió el corazón. Pensé, ya está. Han conseguido arruinarme esto también. Beatriz comenzó. Recibí una llamada ayer de un caballero llamado Francisco Robles, el padre de Gonzalo, supongo. Asentí, con la boca seca. Me contó una historia muy preocupante, continuó el señor Herrero. Dijo que estabas emocionalmente inestable, que estabas involucrada en una campaña de acoso contra su familia y que estaba profundamente preocupado de que tus problemas personales estuvieran afectando tu juicio profesional. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Sugirió que, por el bien de mi empresa, debería considerar ponerte en excedencia prolongada. Simplemente lo miré, sin palabras. El señor Herrero se inclinó hacia adelante. Entonces le dije que he tenido el privilegio de trabajar contigo durante 12 años, y que en ese tiempo has sido la persona más competente, fiable y profesional de mi equipo. Le dije que tu vida personal es precisamente eso, personal, y que si volvía a llamar a mi oficina con acusaciones tan difamatorias, haría que nuestro abogado de la empresa se pusiera en contacto con él directamente. Luego colgué. Una oleada de alivio tan intensa que me mareó me recorrió. Gracias, señor Herrero, susurré. Él solo asintió. No me las des. Sigue con el buen trabajo. Y Beatriz, tómate unos días libres si lo necesitas. Invito yo. Su siguiente jugada fue aún más descarada. Alrededor de las 3 de la mañana de un miércoles, mi móvil se iluminó con una notificación de mi nuevo sistema de cámaras de seguridad. Movimiento detectado en la ventana delantera. Me senté en la cama, el corazón desbocado, y vi la transmisión en vivo en mi móvil. La imagen granulada de infrarrojos mostraba a Carolina, con el pelo alborotado, intentando forzar la apertura de la ventana de mi salón con una pala de jardín oxidada de mi cobertizo. Gonzalo estaba detrás de ella, escondido en las sombras del porche, gesticulando frenéticamente para que guardara silencio. Ella estaba borracha, llorando y murmurando que necesitaba coger las perlas de la abuela, las mismas perlas que nuestra abuela todavía estaba viva y en buen estado de salud para usar. Pulsé el botón de pánico en la aplicación de seguridad, que hizo sonar una sirena y parpadear las luces exteriores. Salieron corriendo de mi césped como mapaches asustados, justo cuando un coche de policía doblaba la esquina. No fueron arrestados, pero el informe policial por intento de allanamiento de morada fue otra bonita prueba para mi abogada. Después de eso, fue solo una serie de actos mezquinos y patéticos. Gonzalo le dijo a un conocido en común que yo tenía un problema secreto con el juego. Carolina le dijo a mi prima que yo había matado a su hámster de la infancia. Era todo ruido, el zumbido desesperado de 2 avispas atrapadas en un frasco. Pero el culmen absoluto de su delirante sentimiento de derecho vino de Dolores, la madre de Gonzalo. Me llamó una tarde, su voz una mezcla empalagosa de falsa preocupación y condescendencia. Beatriz, querida, empezó. He estado pensando en toda esta terrible situación. Es una tragedia completa. Sí, asentí, esperando. Y sé que estás herida, continuó. Pero el matrimonio es un voto sagrado. Se trata de perdonar. Se trata de ser la persona más sensata cuando nuestro compañero comete un error. Gonzalo sabe que ha cometido un error. Un error tonto de chico, pero un error al fin y al cabo. Permanecí en silencio, dejándola tejer su red. Está bajo mucho estrés, querida. Ese nuevo ascenso vino con tanta responsabilidad
Y un salario más alto significa expectativas más altas. El estrés de un divorcio contencioso ahora podría ser devastador para su carrera. Podría perder todo por lo que ha trabajado. Y esa pobre chica Carolina no tiene nada. No puede mantenerlo. Él no tiene cómo mantener a una nueva esposa ahora. La audacia era asombrosa. Me estaba presentando un argumento financiero y logístico para que yo aceptara de vuelta a mi marido infiel. Dolores, dije finalmente, mi voz peligrosamente tranquila. Déjame ver si lo entiendo. Me estás pidiendo que acepte de vuelta a mi marido, que me engañó con mi hermana, se casó con ella, y luego intentó destruirme públicamente, porque sería financieramente inconveniente para él enfrentar las consecuencias. Hubo un resoplido de indignación al otro lado. Bueno, no hay necesidad de ser tan grosera cuando lo pones de esa manera. Solo estás siendo egoísta y amargada. Pensé que eras mejor cristiana que eso, Beatriz. Eso fue todo. Fue la gota que colmó el vaso. Gracias por tu preocupación, Dolores, dije, mi voz goteando hielo. Me has dado mucho en qué pensar. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número, el de mi madre y el de Juana. Había terminado con todos ellos. El estallido de extinción había terminado. Todo lo que quedaba era rematar al animal. El día de la primera audiencia oficial estaba gris y nublado, un espejo perfecto de mi humor. Ya no estaba triste ni enfadada. Solo estaba agotada. Estaba cansada de la lucha, cansada del drama, y solo quería que terminara. Subí los escalones de mármol del juzgado, mis tacones sensatos resonando con un propósito que no sentía del todo. Mi abogada Margarita me esperaba dentro, una presencia elegante y reconfortante con un traje perfectamente entallado. Me apretó el brazo. Respira hondo, Beatriz. Esto es solo una vista preliminar, pero podemos conseguir mucho hoy. Deja que se pongan en ridículo a sí mismos. Entramos en la sala y allí estaban Gonzalo y Carolina, sentados uno al lado del otro en la mesa opuesta con su abogado. Tenían un aspecto horrible. La arrogancia desafiante había desaparecido, reemplazada por una ansiedad pálida y falta de sueño. El traje de Gonzalo le quedaba mal y Carolina llevaba una Rebeca beige anodina, como si intentara desaparecer en la madera. Se negaron a mirarme. Su abogado, un hombre con el pelo engominado y una sonrisa demasiado confiada, empezó. Se lanzó a un discurso sobre la santidad del matrimonio y la tragedia de su disolución. Pintó a Gonzalo como un buen hombre que había estado sufriendo un episodio depresivo grave y no diagnosticado, lo que llevó a un lapso temporal de juicio. Describió a Carolina como una mujer profundamente empática, que simplemente había intentado ofrecer consuelo a un hombre que sufría, y su relación había florecido inesperadamente desde un lugar de apoyo mutuo. Incluso usó la frase, un error trágico y hermoso. Creí que Margarita se iba a reír a carcajadas. La jueza, una mujer formidable llamada jueza Almeida, con ojos agudos e inteligentes, permaneció impasible. Cuando le llegó el turno a Margarita, se acercó al estrado, no con un discurso, sino con un grueso y pesado dossier. Señoría, dijo, su voz cortando el aire sofocante de la sala. No estamos aquí hoy para psicoanalizar la crisis de la mediana edad del señor Robles. Estamos aquí porque el señor Robles, mientras estaba legalmente casado con mi clienta, contrajo un segundo matrimonio fraudulento con la hermana de mi clienta. Esto no fue un lapso de juicio. Fue la culminación de una aventura calculada de 18 meses, que también involucró el robo sistemático de más de 10.000 euros a mi clienta. Abrió el dossier. Presento como prueba una transcripción completa y sin editar de sus comunicaciones electrónicas que detallan la aventura, el engaño financiero y su intención maliciosa. Me gustaría llamar la atención del tribunal sobre la página 47. El abogado engominado se levantó de un salto. Protesto. Los mensajes privados de mi cliente no son admisibles. Fueron enviados con un plan de datos familiar, propiedad y pagado por mi clienta, contraatacó Margarita sin dudar. No hay expectativa legal de privacidad. Además, son directamente relevantes para las reclamaciones financieras y los motivos del divorcio. Protesta denegada, dijo la jueza, un brillo de interés en sus ojos. Prosiga, letrada. Margarita miró la página. El 12 de mayo, el señor Robles le escribió a la señora Sanz, Carolina. Beatriz está tan absorta en sus hojas de cálculo que ni se ha dado cuenta. Es como quitarle un caramelo a un niño. El 3 de junio, la señora Sanz, Carolina, escribió. No te preocupes de que se entere. Es demasiado aburrida y predecible para siquiera sospechar algo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego dio el golpe de gracia. Y finalmente, señoría, en la página 62, un mensaje del señor Robles a la señora Sanz, Carolina, sobre sus planes post-Marbella. No puedo esperar a ver la cara de estúpida de Beatriz cuando se dé cuenta de que le he timado en todo. Un suspiro colectivo recorrió la pequeña galería.
La jueza se quitó lentamente sus gafas de leer y se inclinó hacia adelante, fijando a Gonzalo con una mirada glacial. Señor Robles dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Es esa una cita exacta? Gonzalo parecía un pez fuera del agua, su boca abriéndose y cerrándose. Fue una broma, tartamudeó, sacada de contexto. ¿Una broma? La voz de la jueza Almeida estaba teñida de incredulidad. Señor Robles, he presidido cientos de casos de divorcio. He visto ira, tristeza y traición. Pero rara vez he visto una crueldad tan premeditada y documentada. Por favor, ilumine al tribunal. ¿En qué contexto es gracioso planear robar a su esposa y regodearse en su dolor? Gonzalo se marchitó bajo su mirada, hundiéndose en su silla. Todo el aire se desinfló de él. Carolina rompió a llorar. Su abogado solo miraba su bloc de notas, como si contuviera los secretos del universo. La jueza los miró a ellos y luego de vuelta a Margarita. Letrada dijo, creo que tengo todo lo que necesito para tomar una decisión preliminar sobre la pensión alimenticia y el uso exclusivo del domicilio familiar, que veo por esta escritura, que en realidad ni siquiera es un bien ganancial. Sonrió, una sonrisa fina, afilada y aterradora. Esto no debería llevar mucho tiempo. La decisión final, dictada unas semanas después de esa primera vista, fue una ejecución rápida y brutal de las esperanzas de Gonzalo y Carolina. La jueza cumplió su palabra. No tardó mucho. El divorcio fue concedido con efectos inmediatos. Los motivos citados fueron adulterio y fraude. La jueza se aseguró de señalar la prueba abrumadora e inequívoca de intención maliciosa. Luego pasó a los bienes. Fue hermosamente simple. Se me adjudicó la casa, libre de cargas, ya que era mi propiedad antes del matrimonio. Se me adjudicó la totalidad de mis propias cuentas de jubilación y ahorros, incluido el fondo para imprevistos que él no conocía. Se me adjudicó el coche que yo conducía. A Gonzalo se le adjudicaron sus bienes personales, que en ese momento le estaban costando a su madre una pequeña fortuna en gastos de almacenamiento. Se le adjudicó el SUV de leasing que conducía, junto con los restantes años de pagos. Y entonces la jueza Almeida pronunció la pièce de résistance. En cuanto a la pensión alimenticia, anunció, mirando directamente a Gonzalo, el tribunal reconoce que la señora Sanz fue la principal proveedora financiera durante el matrimonio. Las pruebas muestran que apoyó totalmente al señor Robles durante su reciente programa de certificación ejecutiva, un programa que resultó directamente en su sustancial promoción y aumento de salario. Hizo una pausa para dar efecto. Por lo tanto, el tribunal ordena que el señor Robles pague una pensión compensatoria a la señora Sanz para compensar los daños financieros y emocionales incurridos. El importe será de 500 euros al mes por un periodo de 1 año. Un sonido ahogado salió de la garganta de Gonzalo. Su abogado le puso una mano en el brazo para mantenerlo sentado. La idea de que él, la supuesta víctima, tuviera que enviarme un cheque cada mes, era más de lo que su frágil ego podía soportar. La mirada de pura furia impotente en su rostro fue más satisfactoria que cualquier acuerdo financiero podría ser. Pero el verdadero espectáculo comenzó después de que saliéramos del juzgado. El aire exterior estaba denso de ira no expresada. Mi madre, Juana y Dolores estaban todas allí, acechando cerca de los escalones del juzgado como buitres esperando una carroña. Habían venido para su propio enfrentamiento final. Mi madre Leonor llegó primero a mí. Su rostro era una máscara de líneas tensas y enfadadas. ¿Cómo has podido hacer esto, Beatriz?, siseó, su voz lo suficientemente alta como para que los transeúntes se giraran a mirar. Has dejado a tu propia hermana sin nada. Eres una mujer fría y vengativa. Te crié mejor que esto. De repente, Dolores se interpuso entre nosotras, su rostro enrojecido con su propia marca de furia materna. Mi hijo es el que se ha quedado sin nada, le gritó a mi madre. Esa hija tuya de 3 al cuarto lo sedujo y ahora él está pagando el precio. Es una rompehogares. Gonzalo es un hombre adulto que toma sus propias decisiones, gritó mi madre de vuelta, olvidando por completo que momentos antes me había estado culpando a mí de todo. Fue una implosión espectacular. Juana se unió a la discusión, llamando a Dolores vieja loca y delirante. Dolores llamó a Juana arpía envidiosa. Juana intentó lanzarle su botella de agua medio vacía a Dolores, pero su puntería era pésima, y le dio a mi madre, salpicándole el pelo perfectamente peinado. Mi madre soltó un grito de indignación y empujó a Juana, quien tropezó hacia atrás y cayó sobre Carolina. Fue un colapso total de 4 mujeres en una acera pública. La gente se paraba a mirar, se sacaban los móviles. 2 corpulentos guardias de seguridad empezaron a moverse en su dirección. Durante toda esta caótica escena, me di cuenta de que Gonzalo no estaba en ninguna parte. Se había esfumado.
Dolores se dio cuenta al mismo tiempo. Dejó de gritarle a mi madre y miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde está, Gonzalo? ¿A dónde ha ido mi hijo? Luego, con una voz cargada de puro veneno, le gritó a Carolina, que sollozaba cerca. Probablemente se ha fugado con esa camarera. Jessica. Con ella ha estado mensajeándose toda la mañana. Una basura de 22 años que conoció en el casino. Te ha dejado a ti también, chica estúpida. Ese fue el golpe final para Carolina. La base de toda su fantasía, que ella era el gran amor de la vida de Gonzalo, se desmoronó en ese instante. Se hundió en la acera un montón de Rebecca Beige y sueños rotos y empezó a gemir. Era un sonido crudo, feo y primario de desesperación absoluta. No se suponía que pasara esto, sollozaba repetidamente. Me lo prometió. Juana, por un segundo fugaz, mostró un atisbo de deber fraternal. Se agachó. Está bien, Carolina dijo torpemente. Puedes venir a quedarte conmigo. Carolina levantó la vista, el rostro manchado de lágrimas y rímel. No puedo quedarme contigo, gimió. Tu apartamento huele a gatos y a tristeza. Eso fue todo. Fue el insulto final. Juana se levantó, su rostro endureciéndose en una máscara de asco, y se alejó sin una mirada atrás. Yo estaba allí, a pocos metros de distancia con Margarita a mi lado. Ella solo miró la escena, luego a mí, y negó con la cabeza. Y luego dicen que los abogados somos los dramáticos, murmuró. Yo no sentía rabia, no sentía tristeza. Sentía que acababa de ver la escena final, caótica y patética, de una película de la que ya no formaba parte. Ver a mi familia detonar en los escalones del juzgado fue una extraña experiencia extracorporal. Fue como ver la escena final de una obra terrible. El telón había caído, los actores eran un desastre, y yo ya estaba saliendo del teatro, parpadeando bajo la luz del sol brillante y limpia. En ese momento, viéndolas gritar y llorar, no sentí ni una pizca de odio o triunfo. Solo me sentí terminada, total y completamente libre. Si todavía estáis escuchando, ¿podríais hacerme un favor enorme? Por favor, dadle a me gusta a este vídeo y comentad con el número 1 abajo. Me dice que me habéis dado un pulgar hacia arriba y que habéis estado conmigo en todo este viaje. Vuestro apoyo es un estímulo increíble para mí. Por favor, comentad solo el número 1, y luego dejadme contaros lo que pasó después. El polvo de esa explosión se asentó lentamente en los meses siguientes, y las noticias de las consecuencias me llegaron a cuentagotas a través de los chismes reacios de tías y primos que finalmente habían decidido de qué lado de la familia estaban. La historia de Gonzalo fue probablemente la más patética. Como Dolores había gritado, efectivamente había empezado a salir con Jessica, la camarera de 22 años. Su romance duró justo lo suficiente para que ella agotara la nueva tarjeta de crédito que él estúpidamente había obtenido. Cuando ella descubrió que no solo estaba divorciado, sino que también había sido despedido de su bien remunerado trabajo por la violación de ética, desapareció, dejándolo con una montaña de deudas y un contrato de alquiler roto del apartamento que habían alquilado. Lo último que supe es que estaba de vuelta en su habitación de la infancia en casa de su madre Dolores, un hombre de 40 y tantos años durmiendo bajo un póster de un coche de carreras. Los cheques de la pensión, sin embargo, llegan cada mes religiosamente. Los tengo en depósito directo en un fondo que he llamado la cuenta del karma. La vida de Carolina se convirtió en una tragedia silenciosa. Después de ser públicamente repudiada por Juana en los escalones del juzgado, no tenía a dónde ir. Terminó teniendo que rogarle a Juana que la dejara quedarse en el apartamento que olía a gatos y a tristeza. Viven juntas ahora, dos mujeres amargadas marinando en su resentimiento compartido. Carolina no ha podido encontrar trabajo en su campo. El escándalo la ha seguido. Ahora trabaja a tiempo parcial en una zapatería de descuento. Dolores cumplió su amenaza y, de hecho, la está demandando en un juicio de faltas por el dinero que Gonzalo gastó en ella durante su aventura. Es una demanda ridícula y mezquina que probablemente no llegará a ninguna parte, pero es una fuente constante de estrés y humillación para ella. Mi familia, como la conocía, ya no existe. Mi madre y yo no hemos hablado desde ese día. Envía una tarjeta de cumpleaños cada año firmada simplemente Leonor. Es un gesto frío y formal que lo dice todo al no decir nada. Juana y Carolina apenas se hablan, viviendo como compañeras de piso resentidas. Mi padre, que permaneció como un observador silencioso y pasivo durante todo el proceso, vive ahora en una casa llena de un silencio tenso y miserable. Es un paisaje de cenizas, y cada uno de ellos encendió su propia cerilla. Una noche, meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que me odias, pero me has arruinado la vida, y espero que seas feliz. Sabía que era Carolina. Solo respondí, la verdad es que lo soy, gracias por preguntar. Luego bloqueé el número. Unos 6 meses después del divorcio,
puse la casa en venta. Era una buena casa, llena de 15 años de recuerdos, pero los buenos estaban manchados y los malos estaban empezando a filtrarse en las paredes. El día que se colocó el cartel de vendido en el césped, sentí una ligereza que no había sentido en años. Con los beneficios de la venta y el dinero de mi herencia, estaba financieramente segura y completamente libre por primera vez en mi vida adulta. No compré otra casa, compré una vida nueva. Encontré un apartamento moderno y luminoso en una parte de la ciudad que siempre me había encantado, llena de librerías y pequeños cafés. Tenía un balcón que recibía el sol de la mañana y era la mitad del tamaño de mi antigua casa, lo que significaba la mitad de la limpieza y la mitad del equipaje. El proceso de desempacar fue una alegría. No estaba haciendo espacio para las cosas de nadie más. Estaba curando mi propia felicidad. Compré un sofá amarillo brillante, algo que Gonzalo habría odiado. Colgué arte que amaba en las paredes. Llené el espacio con plantas, libros y música. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida, no solo por fuera, sino por dentro. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, no para perder peso, sino porque se sentía bien sentirse fuerte. Retomé el contacto con viejos amigos como Carla, que me había dejado mensajes de voz preocupados. Fuimos a almorzar y le conté toda la historia. Escuchó, lloró conmigo, se enfadó justamente por mí y luego me hizo reír hasta que me dolieron los costados. Empecé a sentirme yo misma otra vez. Fue entonces cuando conocí a Francisco. Estaba en mi clase de spinning del sábado por la mañana. Un hombre con ojos amables y una risa que le arrugaba las esquinas de los ojos. Era un profesor de historia de secundaria jubilado con una pasión por los chistes malos y el buen café. Nuestra amistad comenzó con conversaciones casuales después de clase, que se convirtieron en paseos juntos a la cafetería, que se convirtieron en cenas. En nuestra tercera cita, le conté todo. Puse todas las cartas feas y desordenadas sobre la mesa, medio esperando que saliera corriendo. Escuchó toda la loca historia, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, luego sonrió. Bueno, dijo, lo primero que me dice eso es que eres más dura que una piedra. Lo segundo es que estoy muy contento de no ser Gonzalo. Y me reí, una risa verdadera y profunda. Estamos tomándonos las cosas con calma, es fácil y es tranquilo, y es la relación más sana que he conocido. A veces me trae café de la pequeña tienda cerca de su casa, y siempre le pide al barista que escriba la Beatriz favorita de Francisco en el vaso. Es una tontería, pero me llena el corazón. El mes pasado, visité a Margarita para actualizar mi testamento. Esa copia enmarcada del certificado de matrimonio de Marbella de Gonzalo y Carolina todavía cuelga en su pared. Ambas la miramos y nos echamos a reír. Ya no vivo en el pasado. La ira se ha ido, el dolor se ha desvanecido en una cicatriz que me recuerda lo que sobreviví. Aquel día construí una fortaleza, no solo con nuevas cerraduras y contraseñas cambiadas, sino dentro de mí misma. Aprendí que soy mi propio puerto seguro. Soy mi propia protectora. No obtuve la vida que planeé, pero obtuve algo mejor. Obtuve una vida que es verdadera, completa y sin disculpas mía. Y es una vida hermosa,